Hechos capítulo 16, versículo 6 al 9. Hechos capítulo 16, versículo 6 al 9. Y probablemente voy a ir rápido y vamos a ser breve en la enseñanza hoy día, pero pienso de que no por eso es menos importante, ¿ya? Hechos capítulo 16, versículo 6 al 9 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, este pasaje ya lo estudiamos, pienso que es un aspecto un poquito más doctrinal, y ahora quisiera hablar del aspecto devocional. ¿Qué tiene que ver con nosotros este pasaje? ¿Ya? Hablamos antes de que Dios nos dirige por medio de prohibiciones, impedimentos y visiones. Ya ahí, en un mensaje anterior, vimos tres cosas, ¿cierto? Prohibiciones, impedimentos y visiones. Entonces, hay prohibiciones claras para todos nosotros, que son, por ejemplo, los 10 mandamientos, son prohibiciones. Ya, ahí dice: no mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio, ¿cómo se llama? Honrarás a tu padre, a tu madre, todo esto no codiciarás las mujeres de tu prójimo, cosas como esas que son prohibiciones, ¿ya? El Señor, nos dirige por medio de las prohibiciones. Voy a hablar un poquito más después de esto, pero en el aspecto devocional, en el aspecto personal, cuando hablamos de devocional, hablamos de qué tiene que ver conmigo, qué tiene que ver en el aspecto práctico, personal, conmigo. Deberíamos pensar cuál es la visión que cada uno tiene. ¿Qué es lo que está viendo cuando ves su vida? ¿Cómo te ves proyectado? ¿Cómo te ves tú de aquí 5 años, 10 años? ¿Cómo te ves al final de tu vida? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cuál es la visión que tienes de tu familia? ¿Lo que tienes hoy día? ¿Lo que estás viviendo hoy? ¿Lo que estás luchando hoy? ¿O piensas que en el futuro estas situaciones que estás viviendo, que a lo mejor son cosas que te amargan, son cosas que te desalientan, son cosas que van a estar completamente vencidas? ¿Cuál es la visión que tienes de tu vida? Ahora, otra pregunta: ¿cuál es la visión que tú tienes de esta iglesia? ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Ya? Si estamos reuniéndonos, estamos participando, estamos trabajando, ¿para qué estamos trabajando? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, todo eso requiere reflexión, requiere conversación interna con el Señor. Señor, quiero saber qué hacer con mi vida. A propósito, a veces pedimos sabiduría, ¿cierto? Oramos por sabiduría. Quiero tener sabiduría. Y sabiduría es saber qué hacer. Saber qué hacer. ¿Qué hago? ¿Ya? ¿Qué hago en esta situación? Tener sabiduría. Bueno, en estos versículos tenemos un cuadro de un buen liderazgo. Primero, un buen líder. Un buen líder, y no me refiero exclusivamente al pastor, al misionero, me refiero al padre de familia, me refiero al esposo. Un buen líder estará bajo el liderazgo de Dios. Un buen líder, no necesariamente, todos somos líderes de alguna manera.
¿Cómo sé que alguien es líder? Es porque alguien depende de ti o alguien te está siguiendo. Solamente por eso, ¿ya? A ver, ¿quién te sigue a ti? Pregunto. Y tú sabes inmediatamente si eres o no líder. Hay personas que en una situación miran hacia ti diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Para preguntarte, ¿eres tú el referente? ¿Ya? Entonces, ¿eres tú el líder? Entonces, tenemos que decir que un buen líder, como en el caso de Pablo, intenta ir por un lado y el Espíritu no se lo permite. Intenta ir en otra dirección y el Espíritu no se lo permite. Luego recibe de Dios una dirección, recibe una claridad, recibe una convicción y él toma ese camino. Entonces, tenemos un hombre que está siendo dirigido por Dios, está siendo liderado por Dios. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme, si lo que yo estoy haciendo está bajo el liderazgo de Dios o simplemente está bajo mi propio liderazgo. Yo me dirijo a mí mismo, yo decido mi vida, yo tomo las decisiones, yo hago lo que quiero. Entonces, una persona así es una persona que no tiene ni capitán ni señor, ¿cierto? Es una persona que no tiene un rey en su corazón, no tiene un señor en su corazón, probablemente su profesión de fe no es una profesión real y a lo mejor necesita examinarse para decir, bueno, ¿quién gobierna en mi corazón? ¿Ya? Y ahí hay que recordar Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, la base de la salvación tiene que ver con la fe en el Señor Jesucristo como Señor de nuestra vida. ¿Ya? Él debe gobernarme, Él debe dirigirme, y si Él no puede dirigirme, quiere decir que no es mi Señor. ¿Ya? Entonces, probablemente esta característica será una característica sobresaliente en la vida de cualquier líder cristiano. ¿Entiendes? Aquí no importa ni la apariencia, no importa la edad, no importa el conocimiento. Una persona puede ser una persona muy sencilla, pero tener un tremendo liderazgo, tener una tremenda influencia sobre otras personas. ¿Ya? Y eso es, la única característica es que Dios esté contigo. Voy a invitarlos, por favor, rápidamente, si puedo, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1. Vamos a Josué capítulo 1. No vamos a ver todo el pasaje. Vamos a ver versículo 2. Bueno, va a tener que leerlo nomás, no hay otra opción. Dice versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera
que vayas, ¿ya? Entonces, no tenemos mucho tiempo, ¿cierto?, para reflexionar bien, pero es tan importante lo que está diciendo ahí, tan importante, ¿cierto?, porque está dando todos los elementos de un buen liderazgo. El buen liderazgo depende de Dios, es un llamado de Dios. El pastor es un hombre llamado de Dios, pero el esposo también es un hombre llamado de Dios. Ha sido llamado para cuidar y dirigir a una familia. Y este hombre tiene que estar dirigido por la palabra de Dios. Por lo tanto, este mandamiento: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos que nos salgan bien las cosas. Entonces, dirígete por la Biblia, dirígete por la palabra de Dios. Dios te da la dirección, te da la visión para llevar adelante lo que sea tu familia, sea tu propia vida. Si eres soltero, tu propia vida, Dios te puede dirigir por la palabra del Señor. La importancia suprema es que Dios está contigo. En versículos 16 al 18, mismo capítulo, ahora es la gente que habla a Josué. Josué no es el Josué que tenemos acá, ¿cierto? El Josué es nuestro Josué, pero en cierta forma sí lo es, ¿ya? A propósito, Josué es el mismo nombre Salvador, es el mismo nombre de Jesús. Por lo tanto, Josué es un cuadro de Jesús. Y Josué, podríamos decir que es un joven a los ojos del pueblo. Imagínense, más de 1,5 millones de personas, hombres mayores, hombres vigorosos, hombres valientes, hombres capacitados, que ven a este joven y probablemente lo pueden menospreciar, ¿ya? Lo pueden menospreciar porque es un joven, ¿ya? Entonces, por eso digo que alguna relación tiene con nuestro Josué. Pero si el Señor está contigo, hace una inmensa diferencia, ¿ya? Si el Señor está en tu vida, si la palabra de Dios está en tu vida, eso hace un valor agregado increíble. En versículo 16 al 18 dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. ¿Me entiendes? Esa es la clave. Dios le dijo: yo voy a estar contigo, y ahora ellos le dicen lo mismo. Nosotros queremos, mira, lo único que te pedimos es que Jehová esté contigo. Si Jehová está contigo, nosotros te seguimos, nosotros te obedecemos. Si alguien no te obedece, éste muera. Qué increíble liderazgo, ¿cierto? En la familia. Imagínense un hombre así, un hombre que su familia le diga: esposo, padre, nosotros te vamos a seguir. Donde tú digas, nosotros a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, pero si tú lo dices y Dios está contigo y la palabra de Dios es evidente en ti, nosotros vamos a seguirte. Es muy poderoso lo que está acá, ¿ya? Cualquiera, versículo 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente, y a mí me llama la atención, le dice: solamente que te esfuerces y seas valiente. Porque el pueblo le pide a Josué lo mismo que Dios le está pidiendo. Varias veces Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, ¿ya? Hermanos, el líder es un hombre que tiene que esforzarse y ser valiente. Y a veces no tenemos que luchar tanto con enemigos físicos, a veces tenemos que luchar contra las tentaciones, tenemos que luchar contra las influencias, tenemos que luchar contra un montón de cosas que no son físicas, que son espirituales, y a veces son más difíciles de tratar que las cosas materiales. Pero solamente que Dios
esté con nosotros. Pablo preguntó ahí en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? Entonces hay varios pasajes que deberíamos ver, Jeremías capítulo 20, Juan capítulo 3, pero no tenemos el tiempo, ¿ya? Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13. Versículos 8 al 10. Versículo 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Mire qué importante esto. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Se acuerda que le mencioné que el Señor nos dirige por medio de las prohibiciones también? Prohibiciones, impedimentos, visiones, ¿cierto? Y más de algunos, a lo mejor, como todos son estudiosos, estaban pensando, bueno, pero el creyente no está bajo la ley. Perfecto, fantástico, ¿cierto? Pero el Señor lo que dijo, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y la forma de cumplir la ley es por dos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a pesar de que tenemos toda la libertad de no estar bajo la ley, la Biblia dice que el amor no, y hay una prohibición, el amor no hace mal al prójimo. Si tú eres guiado por el amor de Dios, jamás vas a hacer mal a otra persona, jamás vas a hacer mal a tu esposa, jamás vas a hacer mal a tu esposo, porque estás guiado por el amor de Dios. Si eres pastor, no vas a abusar de tu privilegio, no vas a abusar de la congregación, no te vas a enseñorear de ella, porque amas a las personas. ¿Ya? Entonces, bueno, el tema, eso es la introducción. Vamos a llegar hasta ahí, chiquillos, porque usted sabe. Pero hay muchas cosas que me habría encantado compartir con ustedes. Pero vamos a orar y vamos a terminar en ese punto.